Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. La relación entre las nueras y las suegras es una de las más complejas y comentadas de todos los tiempos, y como muestra las siguientes historias. Mi nombre es José Llamas y te presento mi adorada suegra. Estos hechos le sucedieron a mi hermana. Ella, como toda chica adolescente, conoció a un joven y se hicieron novios. Al poco tiempo se casaron. Esta boda se realizó sin el consentimiento de su suegra, ya que ella no veía con buenos ojos esa relación. Pasó el tiempo y de vez en cuando mi hermana iba a acompañar a su marido a la casa de sus suegros. Ella se la llevaba muy bien con el suegro, pero la suegra era obvio que no la quería cerca de su hijo. Fueron muchas las visitas a casas de sus suegros. Cuando no iban a comer o a cenar, iban a pasar horas conviviendo. Una tarde, estando mi hermana en su casa, comenzó a tener una actitud agresiva, y eso desconcertó a su marido, así que este me llamó para que yo fuera a apoyarlo. Ella se estaba retorciendo y sacaba una voz ronca de su cuerpo. Era una voz como cavernosa. Incluso nosotros le decíamos: «Sal de ese cuerpo, espíritu del mal». Pero algo de adentro de ella decía: «Lárguense de mi vista. Ella es mía. Siempre voy a estar con ella porque ella me pertenece». Nosotros estábamos muy asustados y le gritábamos: «Dinos cómo te llamas, espíritu del mal». «Yo no tengo nombre». Eso nos contestaba. Pero como mi hermana respetaba mucho a mi mamá, le decíamos: «Ahí viene mi mamá y ahorita vas a ver». «Yo no tengo mamá», nos decía mientras se reía de una manera muy tétrica que nos erizaba la piel. Decidimos llevarla a Pueblo Viejo con una señora llamada Panchita, y esa señora comenzó a curarla de esa posesión infernal. Fueron 3 sesiones para poder liberarla. Incluso en la última sesión, mi hermana le fracturó un dedo a aquella bruja Panchita. Al terminar el trabajo, la bruja Panchita le dijo a mi hermana que le habían hecho un trabajo muy poderoso de brujería, y que la persona que le había hecho ese mal le gustaban mucho las palomitas de maíz. De inmediato, mi hermana supo que había sido mi suegra, ya que ella adoraba aquellas palomitas de maíz. Así que cuando mi hermana le fue a reclamar, esta solamente le dijo: «Me encantan las palomitas de maíz, pero yo no fui». Mi hermana se marchó furiosa de su casa y prometió jamás regresar. Y así fue. Mi hermana no volvió a la casa de mi suegra por muchos años, y esto por los hechos que antes les acabo de contar. Solo que un día el suegro se enfermó y como se llevaba bien, le pidió que fuera a verlo, y que si no quería saludar a su suegra, pues que no lo hiciera. Así que ella tuvo que ir a verlo, y al estar con él su suegro le pidió que lo visitara a diario mientras él sanaba. Así que a mi hermana no le quedó más remedio que prometerlo. Así que con aquellas visitas diarias, ella y su suegra volvieron a limar asperezas, y ya comían y cenaban como en los años anteriores. Poco después, aquella alegría se volvió amargura, ya que mi hermana se volvió a poner muy agresiva. Yo recuerdo que entre mi cuñado, mi mamá, mi marido y yo no podíamos con ella. Tenía una fuerza impresionante. También recuerdo que de un manotazo aventaba a mi marido, y eso que mi esposo mide 1,90. Su ira iba en aumento, así que esta vez fuimos con un curandero de Altamira, el cual se ofreció a apoyarnos siempre y cuando nosotros le ayudáramos con ella. Y fueron varios días de angustia que estuvimos luchando contra el mal y el demonio que traía dentro. Volvía a decir lo mismo, que mi hermana le pertenecía y que él siempre iba a estar con ella. Nosotros le preguntábamos a ese demonio cuál era su nombre, y él solamente contestaba que no tenía nombre, acompañado de una sonora carcajada. El día en que por fin pudo ser liberada de ese demonio infernal, mi hermana miró al cielo y al abrir su boca, vimos cómo algo oscuro salía de ella. Esa escena es algo que nunca vamos a olvidar. Eso que vimos era cómo abandonaban el cuerpo de mi hermana mientras ella caía desfallecida por aquel desgaste físico de los días que había sido poseída. Después de esta fecha, mi hermana ya no come nada a ninguna persona, por muy cercana que sea ella, ya que ella cometió el error de confiar en su suegra no solamente una vez, sino 2, y su confianza estuvo a punto de mandarla al psiquiátrico o muy probablemente al cementerio.
Estos hechos fueron investigados por el amo del terror, el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Pero no es la única historia que tenemos acerca de una suegra. La siguiente historia lleva por nombre Mi suegra. Tenía 19 años de edad cuando quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar, así que me mudé a una casa con mi novio. La casa le pertenecía a su familia. Para ser exactos, era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin ningún problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas y bolsos, así como algunos muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta de que faltaban cosas. Me faltaba una fotografía, algunos documentos y ropa interior. Lo dejé pasar, ya que en mi mente tal vez dije que estaban en otro lado, con el tema del bebé y la pelea con mis padres, así que no tenía idea de dónde estaban. Una noche, yo estaba en mi cama matrimonial con el bebé en medio y mi pareja estaba del otro lado. Yo me duermo boca arriba cuando de repente sentí que un cuerpo se hundía en la cama y yo caía en un abismo profundo y negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra y de ahí hasta la fecha mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en mi cama, cosas que se rompían, olores feos y fétidos en la casa. La gente que antes me quería, de poco a poco ha comenzado a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía duendes con orejas largas y me decía que se sentaban en la cama. Sufría pánico y ya no quería dormir de noche, así que yo tenía que mandarlo con su abuelita. Lo más feo y asqueroso que me pasó allí en esa casa fue que al estar sola, una mañana cuando mi pareja se iba a su trabajo, era darme la vuelta de costado y ver un muerto con la cara podrida hablarme y decirme: «Perdón, me mandaron a molestarte». A todo el mundo que yo le contaba eso que estábamos viviendo me decía lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido, percibe energías y puede ver algunas almas, así que ella fue la que me empezó a ayudar con ese tema. El primer día que entró a mi casa le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo maldito. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de algunos minutos me dijo: «Hay algunos bebés acá enterrados, o cosas». Cuando entró al comedor, otra vez se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto. Era el robot de mi hijo que le habían regalado para el Día del Niño. Ese juguete medía más o menos 1 metro de largo y caminaba y encendía luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijamente hasta que se encendió solo. Aquel juguete emitió una sonrisa burlesca, como un sonido de un duende. Yo me quedé estupefacta. Ella solamente me dijo: «Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa. En esa casa le han metido a un ser maligno en ese juguete. Lo tengo que mandar a otro plano». Era tal cual. El niño había llevado ese juguete a la casa de su abuela, o sea, a la casa de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo habían dicho, pero yo no quería escucharlos. Pero eso no fue lo peor. Me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta de que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto, yo ya había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo tipo de oraciones en latín y símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar y rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra todo se le devolvía y cayó en la ruina. Vivía enferma y le pasaban cosas muy malas. Al final, un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que murió. No volvió a pasarme nada. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y de protegerme a mí y a mi familia, pues creo firmemente en que el mal existe. Y es verdad, sí existe, pero también el bien. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.